Pasamos al punto 15, que son los apéndices normativos. Apéndice normativo A. Este es el punto 15.1 y en este veremos las definiciones estadísticas. Introducción. En la cuantificación de elementos en matrices de aguas naturales, residuales y potables, es de suma importancia que la curva de calibración sea confiable con respecto al intervalo que puede utilizar para cuantificar concentraciones desconocidas de patrones y muestras. A continuación se mostrará un instructivo de trabajo que tiene por finalidad determinar este intervalo con patrones y muestras. En el punto número 1 tenemos que, según la definición del límite de detección del instrumento, es decir, LDI, y límite de cuantificación del instrumento, LCI, YLDI es igual a YB más 3SB y YLCI es igual a YB más 10SB. En el punto número 2, ahora tenemos que la obtención de los valores de absorbancia Y y, N de los puntos de la curva de calibración donde el número de estándares I podrán estar en el intervalo 5 menor o igual que I menor o igual que 10 y el número de réplicas N pueden estar entre 7 menor o igual que N menor o igual que 10 para la flama y 3 menor o igual que N menor o igual que 5 para horno y generador de hidruros y vapores. De cada serie de datos se obtiene la desviación estándar y el promedio de la absorbancia. Con estos dos últimos se calcula el coeficiente de variación. Punto 3. Corresponde a la comprobación visual de la linealidad entre la absorbancia promedio YI y la concentración graficando YI versus XI. Y el punto número 4 habla de determinar el coeficiente de correlación lineal mediante la siguiente ecuación. Punto 5. Si se cumplen las condiciones 3 y 4 de la diapositiva anterior, se calcula la pendiente B y el punto de intersección A de la recta en el eje Y, es decir, Y es igual a A más BX. En el punto 6, se va a llevar el cálculo de las desviaciones S, Y sobre X entre los valores calculados por medio de la línea recta YI y los valores experimentales YI. .1. Ahora se va a calcular los valores de la absorbancia sustituyendo en la línea recta las concentraciones X1. Así como se muestra en la recta inferior. Ahora 6.2. Con los datos anteriores se obtiene SY sobre X, aplicando la siguiente ecuación. Punto 7. Para calcular los valores YLDI, YLCI, se sustituyen los valores en la ecuación de la línea recta para calcular las concentraciones correspondientes. Punto 8. Se obtiene el límite superior de linealidad, es decir, LSD, para esta serie de puntos. Se compara el coeficiente de variación, CV, obtenido para cada punto, aceptándolo si cumple con el criterio CV menor o igual que 3%. Si los puntos de concentraciones más altas de la recta cumplen con este criterio, se aceptan y tendremos el LCL de la curva. Con el límite de cuantificación del instrumento y el límite superior de linealidad, se obtiene el intervalo lineal confiable de la recta. Punto 9. Disminución del límite de cuantificación del instrumento o bien LCI. En algunos casos se podrá hacer el uso de la línea curva para cuantificar desde un valor inferior al obtenido aplicando los puntos inferiores al LCI.
El criterio de CB es menor o igual que 3%, y si se cumple con este criterio, el punto LSI se podrá recorrer a concentraciones inferiores, ampliando el intervalo lineal hacia concentraciones más bajas. Punto 10. Determinación de los límites de detección, límites de cuantificación y límite superior de linealidad con la matriz de la muestra. Se procede en forma similar a como se procedió en el punto número 2, esto con la absorbancia de los patrones. Primero, punto A. Se elige una muestra con bajo contenido de metales, menor LSI. B. Se añaden a la muestra de 5 a 10 concentraciones conocidas y se leen de 7 a 10 veces. C. La absorbancia promedio de la muestra YIM se obtiene restando a la lectura de la muestra adicionada la lectura de la muestra sin adicionar para cada adición. D. De cada serie de réplicas se obtiene la desviación estándar, el promedio de réplicas, y con estos valores se calcula el coeficiente de variación. Y por último, el punto E, se comprueba la linealidad analizando las muestras. 11. El resto de los cálculos se va a realizar siguiendo la secuencia de los incisos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Con esto se deben obtener los valores correspondientes al método. 12. La media es la medida de un número finito de mediciones repetidas, n menor que 30. Es la estimación de la media o el promedio de la distribución de valores aleatorios y se calcula con la siguiente ecuación, donde n es igual al número de mediciones. Punto 13. La desviación estándar de una distribución normal la podemos definir con la siguiente ecuación. Esta es para un número infinito de determinaciones, y para un número finito de determinaciones, sigma se estima por medio de S y se calcula con la siguiente ecuación, la segunda que aparece aquí. Punto 14. Amplitud de la dispersión de la distribución normal y su probabilidad. La probabilidad de la fracción de los valores intervalo de confianza x barra más menos s con n se representa en la siguiente tabla. Punto 15. Error estándar de la media. Este es la desviación estándar delta dividida por la raíz cuadrada del número de valores. Esto significa que otra muestra de la misma población tendrá una media dentro de algunos múltiplos de esta. En la práctica se dispone de un pequeño número de valores promedio, por lo tanto el intervalo de confianza de la media se expresa como x barra más menos t 0,95% s sobre raíz cuadrada de n. El valor de t 95% se consulta en las tablas n determinaciones donde n es mayor o igual que 2. Punto 16. Desviación estándar relativa de ER o coeficiente de variación CV. Este se expresa comúnmente como porcentaje con la siguiente ecuación. CV es igual a 100 delta sobre mu y su estimación se representa como CV igual a 100 S sobre X barra. Punto 17. Límite de detección LD para el elemento de interés. Esta es la cantidad de concentración de analito que proporciona una señal a la del blanco YB más 3 veces de desviación estándar del blanco SB, que lo podemos representar de la siguiente manera con la ecuación que se encuentra debajo. Y por último, el punto 18, límite de cuantificación o límite de determinación.
LC. Este es considerado como el límite de más bajo para las mediciones cuantitativamente precisas y se sugiere que sea una señal igual a la del blanco YB más 10 veces la desviación estándar del blanco. 15.2 Apéndice normativo B. Agua tipo 1 y tipo 2. El agua que se utiliza en la preparación de muestras y patrones debe cumplir con las siguientes características: tipo de análisis, resistibilidad y conductividad. En el agua tipo 1, el tipo de análisis es concentración en trazas intermedia y alta. La resistividad es de 18 y la conductividad es de 0,06. En el agua tipo 2, el tipo de análisis es concentración intermedia y alta, la resistividad de 10 y la conductividad de 0,1. En el análisis de trazas de metales, el agua por horno de grafito, las soluciones de patrón deben ser preparadas con agua tipo 1. Para eliminar los iones del fierro del agua se ajusta el pH entre 7 y 7.5 y se airea para pasar hierro 2 a hierro 3 y después filtrar por membrana de 0,2 micras. Para eliminar el silicio del agua se ajusta el pH entre 2 y 3 y se filtra por una membrana de 0,2 micras. 15.3 Apéndice normativo C. Preparación de soluciones patrón. Los patrones primarios pueden ser soluciones certificadas y o preparadas en el laboratorio. La preparación se podrá hacer a partir de trozoles, sales del elemento de interés o a partir de metales, siempre y cuando cumplan las especificaciones de pureza. Las sales deben ser certificadas por organismos autorizados y tener pureza del 99% y los metales del 99,9% como mínimo. Deben ser conservados bajo condiciones controladas de humedad, temperatura y medio oxidante que garantice sus características de pureza. Reactivos. A. Agua libre de materiales tipo 1. B. Ácidos de grado reactivo puro o equivalente, siempre y cuando la concentración del elemento del interés se encuentre a nivel de trazas. C. Solución de calcio. Disolver 360 gramos de carbonato de calcio en 50 mililitros de 1+5 ácido clorhídrico. Si es necesario, hervir cuidadosamente para obtener una completa disolución, enfriar y diluir en 1000 mililitros con agua. D. Ácido clorhídrico al 1%, 10%, 20%, volumen, 1+5, 1+2 y concentración. E. Ácido nítrico al 2%, volumen, 1+1 y concentrado. F. Ácido sulfúrico al 1%, volumen. G. Ácido sulfhídrico. H. Solución de latano. Disolver 58,65 gramos de óxido latano en 250 mililitros de ácido clorhídrico concentrado. Adicionar lentamente el ácido hasta la disolución total y diluir con 1000 mililitros con agua. Y pedróxido de hidrógeno al 30%. Agua regia. Adicionar 3 volúmenes de ácido clorhídrico concentrado a un volumen de ácido nítrico concentrado. Soluciones patrón. Preparar una serie de soluciones patrón de metales en la concentración y rango óptimos por medio de la disolución adecuada de las siguientes soluciones de stock de metales con agua contenida de 1,5 mililitros de ácido nítrico. Secar los reactivos antes de utilizarlos.
Comenzamos con el punto 15.6, que es el apéndice normativo F, que habla de la determinación de metales en trazas por extracción con metilisobutilcetona. Determinación cuantitativa de trazas de metales en aguas por espectroscopía de absorción atómica en plasma. Este método cubre la determinación de aluminio, plata, cadmio, cobalto, cromo, hierro, manganeso, níquel, plomo, vanadio, zinc, entre otros. A una cantidad representativa de la muestra homogeneizada se le hace una quelación y extracción con solvente orgánico. Como agentes quelantes se utilizan el APDC, que es el ditiocarbamato pirrolidín de amonio, el NADDC, que es dietil ditiocarbamato de sodio, y el cupferrón, que es sal de amonio de nitrosofenilhidroxilamina. Para esta determinación se ocupará un espectrofotómetro de absorción atómica y el equipo asociado para poder leer en plasma solventes orgánicos. Los reactivos y materiales que se ocuparán deben de ser de alta pureza. Y estos son el MIBK, el grado reactivo, el APD en solución al 1%, NADDC al 5,2%, solución de eftalato de potasio al 20% y sal de amonio, el cupferrón en solución al 5% y agua libre de metales. Preparación de muestra. Primero, antes que nada, lo que se debe de hacer es filtrar la muestra, esto si es necesario. Luego se va a poner un volumen de esta según el método elegido en un vaso de precipitados. Y luego se ajusta el pH tal como se indica en la tabla número 1. Se pasa a botellas de polipropileno para añadir el quelante y el solvente con buretas graduadas. La solución de cupferrón se debe agregar directamente, ya que es el reactivo ya preparado con la MIBK. Hay tres métodos. El método número 1 consiste en agitar mecánicamente por 30 minutos y luego pasar a un embudo de separación. La fase acuosa agua libre de metales se utiliza para preparación de patrones y la fase orgánica es la muestra problema para su análisis en el equipo. Aquí se utilizará un matraz de 500 mililitros para preparar la curva de calibración. En el equipo patrones que se indican en la siguiente tabla, esto aforando con agua de mar libre de metales. En el método 2, al principio lo que cambia es que en lugar de agitar mecánicamente durante 30 minutos, se agita durante 2 minutos. Y para esto se utilizará un matraz de 100 mililitros. En él se va a preparar a partir de patrón certificado del elemento las siguientes concentraciones que aparecen en la siguiente tabla, aforando con agua libre de metales. Y por último, en el método 3 se va a agitar mecánicamente por 2 minutos y medio y se pasa por el embudo de separación. En la fase acuosa, agua libre de vanadio se utiliza en la preparación de patrones y la fase orgánica es la muestra problema para su análisis en el equipo. En un matraz de 100 mililitros se va a preparar a partir de patrón certificado del elemento las siguientes concentraciones que aparecen en la tabla. Se va a preparar patrón de vanadio de 0,4 miligramos sobre litros y se va a añadir 10 mililitros a cada una de las muestras y se va a aforar con muestra en matraz de 100 mililitros.